Les comentaba domingos anteriores que estoy profundizando acerca del estudio de la palabra del libro de Samuel. Y Samuel, primer libro de Samuel, o primera de Samuel, capítulo 21, habla acerca de una situación muy difícil que le tocó pasar al rey David cuando él huía de Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl había sido ungido como rey de Israel, elegido por el profeta Samuel lo ungió a él como rey, pero Saúl tenía al principio no se notaba porque dice que era un hombre de buen parecer, alto, como no había otro en ese momento. Exteriormente, con buena pinta, como decimos, muy bien su físico, yo me imagino que debe haber sido un hombre esbelto, buena musculatura, apto para la guerra, como en ese entonces se valoraba eso, de que eran hombres fuertes para el trabajo. Pero a Saúl le faltaban varias cosas. Le faltaba esa comunión con Dios que todos nosotros debemos tener. No importa tanto nuestras cualidades físicas o cognitivas o intelectuales o capacidades que podamos tener, si no tenemos esa comunión con Dios. Y cuando uno tiene una comunión con Dios, debe ser una comunión de obediencia a Dios. Porque ¿para qué me voy a comunicar con Dios si no le voy a obedecer? ¿Para qué voy a leer la Biblia si no voy a obedecer lo que dice la palabra? ¿Para qué voy a decir que soy un cristiano si no hago caso de las normas que indica la palabra? Es decir, que la comunión con Dios tiene que ver con obedecer a Dios, y eso es algo muy importante que le faltó a Saúl, y especialmente porque él tenía que dirigir a un pueblo. ¿Y cuánto nos hace falta a los que estamos en algún cargo de autoridad tener esa comunión con Dios, ese respeto a la palabra y la obediencia a la palabra? Y David tenía esas cualidades. El rey David tenía un corazón que permanentemente se comunicaba con Dios, él adoraba a Dios, buscaba de cumplir con la ley del Señor, con lo que Él manda, pero también, como todo ser humano, no era perfecto. El rey David tenía también sus defectos, que a veces los encontramos en nosotros cuando nos miramos al espejo en la palabra. Vemos que también a veces en nuestra vida pueden haber esos temores, esa falta de fe, esa falta de paciencia que a veces nos domina, porque no podemos esperar, queremos ya que el Señor haga algo, que ya ser librados de alguna persecución, como en el caso de David. David tuvo que pasar la persecución de parte del rey en ese momento, que era Saúl. Les hablé un domingo acerca de eso, que David recibió un lanzazo. Él esperaba el lanzazo de Goliat, el gigante, pero recibió un lanzazo de su propio pueblo, de su propio rey, sin haberlo merecido. Y les hablaba que tenemos que cuidarnos nosotros de saber esquivar las lanzas, pero también no devolver esos lanzazos y ser personas más bien perdonadoras, pacíficas, y no devolver, no vengarnos de las lanzas que a veces recibimos. Entonces David estaba huyendo de Saúl, y dice la Escritura acá en el verso 1, capítulo 21, 1 Samuel, capítulo 21, verso 1, y vino David a Nob. ¿Qué era Nob? Era una localidad, un pueblito, no muy grande, donde vivía un grupo de personas. Vivía el sacerdote Ahimelech y algunos sacerdotes más y sus familias. Ahí se encontraba el tabernáculo, había quedado en ese lugar el tabernáculo que había usado el pueblo de Israel.
Dice que vino David a Nob. ¿Por qué fue David a Nob? Porque él venía huyendo. ¿Recuerdan cuando Jonatán le dice que el rey Saúl lo quería matar y que no se le había pasado la rabia? Entonces, si yo tiro las flechas y el criado que está conmigo dice, he aquí las flechas más allá de ti, es que tienes que huir. Y si digo, he aquí las flechas antes que el criado, entonces era que podía volver al palacio. Pero David sabía que si volvía al palacio y Saúl seguía con el deseo de matarlo, posiblemente perdería su vida. Una situación de vida o muerte. Entonces él acá dice, vino David a Nob, la escritura dice así, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Parece un relato histórico sin importancia, ¿no? Pero hay una gran enseñanza en esto. Saúl lo perseguía a David, David estaba huyendo, llega David a la aldea de Nob, donde estaba el tabernáculo, les había mencionado recién, y cuando David llega a Nob, no es el mismo David que nosotros conocemos, bueno, es el mismo, pero su espíritu no estaba a la altura de ese David que conocemos que se enfrentó a Goliat. En ese momento David estaba en una situación de fragilidad, estaba siendo perseguido. Y ese David valiente que nosotros conocemos, que se enfrentó a Goliat, que mató un oso, un león, había desaparecido en ese momento. ¿Dónde estaba ese David valiente? ¿Dónde está ese David que confía en Dios? En este momento vemos a un David con las flaquezas que cada uno de nosotros podemos tener, la falta de fe, la falta de paciencia, la desconfianza, el temor, la duda, se apoderan de David. Y uno dice, pero ¿cómo el rey David puede decir, igual que todos nosotros, a veces pasamos por esos momentos de flaqueza, de duda, de desesperación, porque hay cosas que nos pasan en la vida. Entonces, podríamos decir que todos nosotros en algún momento de la vida llegamos a ese Nob, a ese pueblo llamado Nob, que desesperanzados, sin la fe que teníamos en un principio cuando conocimos al Señor. David se estaba como deslizando espiritualmente, y cuando uno se desliza espiritualmente y también en el mundo real, toma bastante velocidad, ¿no? Si usted se tira de un tobogán, y si es alto el tobogán, hay unos juegos ahí en algunas ciudades así de estas turísticas que uno se tira de un tobogán alto. Creo que en Córdoba fuimos una vez con Vivi, y un tobogán que tiene, no sé, como 20, 30 metros de altura, y cuando uno se sube ahí dice, ay, yo no me quiero tirar, porque uno se tira ahí y alcanza una velocidad casi como de, no sé, de 100 kilómetros por hora, y ¡prá!, cae allá en el agua, ¿no? Un golpe tremendo en el agua. Y es una experiencia emocionante, pero así es cuando uno se desliza también espiritualmente. Uno, para subir cuesta, tiene que subir por las escalinatas, cuesta, ¿no? Subir. Pero cuando uno se desliza va rapidísimo. Y David estaba en ese, deslizándose así espiritualmente. Él sabía que Dios le había prometido ser rey, que lo había elegido para ser rey. Él sabía que Dios lo cuidaba, que Dios estaba con él. Pero en ese momento empieza a debilitarse, a dudar, a vacilar dentro de su corazón. Estaba lleno de temor, preocupado por el futuro. ¿Cuántos de nosotros a veces nos preocupamos por el futuro? ¿Y qué será este año? ¿Y cómo será mi relación con fulano, con fulana? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será de mis hijos? Y empezamos a dudar en vez de proclamar las grandezas del Señor. Quizás si David hubiera dicho en ese momento, en vez de esconderse, y vamos a ver 2 o 3 cosas, errores que comete David acá, él hubiese dicho, yo sé que mi Redentor vive, por ejemplo, hubiese dicho palabras de fe, yo sé que el Señor no me va a abandonar, porque Él es mi refugio. ¿Qué me puede hacer el hombre? Como dicen algunos salmos.
Pero a veces es necesario llegar a puntos así para que reconozcamos que es Dios el que tiene el poder para librarnos, para libertarnos. No somos nosotros mismos. Y a veces es necesario como tocar fondo, aunque David no toca fondo acá, pero sale de Nob bastante mal parado. ¿Qué hizo David en Nob? Bueno, todo el mundo de ese entonces sabía que Saúl quería matar a David, lo perseguía, y cualquiera que lo ayudase a David tenía como firmado su acta de defunción, por decirlo de alguna manera. Si ustedes lo ayudaban a David, seguramente iban a tener que morir, porque David en ese momento era como un desertor. Había salido del palacio, no tenía ninguna causa para hacerlo, pero el odio que le tenía a Saúl era tanto que él tuvo que salir huyendo. Y cualquiera que ayude a David también corría el mismo peligro de morir, ¿no? Por manos de Saúl o de soldados de Saúl. Entonces, ¿qué hace David? David conocía la palabra de Dios. Él sabía los mandamientos que decían: no dirás falso testimonio. En otras palabras, no mentirás. Y cuando él llega a Nob, lo recibe este sacerdote Ahimelech y le pregunta: pero qué sorpresa, ¿qué haces por acá, David? ¿No? En el lenguaje actual. ¿Qué te trae por acá? ¿Y cómo es que venís solo? Porque era un miembro de la casa real, tendría que haber venido con su escolta, con haber avisado que venía, pero viene David sin ningún aviso, y se sorprende este sacerdote porque no había avisado, y también sabían todos que estaba huyendo de Saúl. Y entonces a David se le ocurre una artimaña que a veces nosotros debemos cuidarnos siempre de eso, de decir una mentira. ¿Por qué David miente? Porque él sabía que si le decía la verdad al profeta, no lo iban a recibir. Y él en ese momento necesitaba alimento y necesitaba armas, porque estaba huyendo para poder defenderse. Entonces, la respuesta de David es la siguiente: no te preocupes. En el lenguaje actual se lo traduzco: no te preocupes, no tenés nada que temer, Abimelech. La hostilidad entre Saúl y yo, le dice, ya fue, ya pasó. Lo que sucedió es que Saúl, le dice, me mandó en una misión secreta que ni siquiera sus más íntimos lo conocen. Me pidió que no le diga nada a nadie y que venga acá por una misión secreta. Bueno, el profeta le creyó, el sacerdote le creyó a David. Pero ahí en ese lugar había una persona que no era del pueblo de Israel y que era siervo de Saúl, era uno de los principales de Saúl. Y entonces, una de las cosas, uno de los errores graves que comete David en este momento es traicionar sus convicciones. ¿Nos puede pasar a nosotros? Nos puede pasar, pero no debemos traicionar nuestras convicciones. Quizás nos hacen una pregunta que nos ponen en apuro y nosotros, para salir del paso, una mentirita piadosa, ¿no? Decir algo que no es cierto. Yo siempre digo, la mentira tiene patas cortas, es un dicho, pero también trae consecuencias. La mentira trae consecuencias. Y a veces es mejor no decir nada. Si alguien te pregunta algo que no quieres mentir, decirle, bueno, no te puedo decir, no te puedo responder antes que una mentira. Tampoco es bueno ocultar, porque es una media mentira. Así que debemos cuidarnos de eso. Bueno, David, a costa de salvar su vida, dice esa mentira. No pasa nada entre Saúl. Cuando Saúl se entera, porque había un siervo de Saúl ahí y David sabía eso, cuando Saúl se entera que David había huido y estaba ahí, manda a una tropa de soldados a buscar a David, a apresarlo. ¿Y qué sucede? Algo lamentable, consecuencia de la mentira, consecuencia de
de algo que David, en vez de confiar en Dios, comete. Él, lejos de importarle a esa gente, porque él sabía que esa gente iba a pagar una consecuencia por recibirlo a él. Bueno, le pide alimento al sacerdote, le da, no tenía pan, le da el pan de, podríamos decir, de la preposición o del que usábamos, el pan santificado, y le pide una arma a David a este sacerdote. Y ¿qué me dicen ustedes? La única arma que había en ese lugar era la espada de Goliat. Una espada enorme debe haber sido, la única que había. Entonces le entrega la espada y le entrega pan. Y David se va de Nob. ¿Qué sucede después? Que Saúl envía su ejército y lo manda a llamar a este sacerdote, a él, y le pregunta, ¿por qué escondiste, por qué ayudaste a David, por qué lo ocultaste? ¿Por qué fuiste, digamos, aprobaste esa, si sabes que yo lo busco, ¿no? Era como haberle sido infiel al rey de ese entonces. Y sucede algo muy triste, que yo cuando leí esto digo, pero qué locura, ¿cómo puede suceder algo así? Y es que en la Biblia a veces existen como personificaciones. A veces vemos personas en la Biblia que no podemos creer las cosas que hacen y es como que es una tipología, en este caso, así como hay tipologías de Cristo, también hay tipologías de Satanás. Saúl estaba tan enfermo de odio y tan celoso, ¿no?, por David, que él en su odio manda a matar a este sacerdote, a todos los sacerdotes del pueblo de Nob y a todas las mujeres y a todos los niños, hasta los niños de pecho. Tremendo, 80 personas murieron. ¿Por qué? Porque David visitó ese pueblo y no les importó lo que le podía pasar a esta gente. Ese es el segundo error que comete David en esta lectura, que a mí me parecía triste, pero me parece importante sacar una enseñanza de esto. Que la mentira no nos lleva a nada. Que el egoísmo de pensar solamente en nosotros, de salvarnos nosotros y que no nos importe nada a los demás, también nos lleva a algo tremendo, en este caso una catástrofe. Cuando solamente pensamos en nosotros, porque él sabía que esto le podía pasar a esa gente. Más adelante él dice, yo sabía, porque de todos esos 80 sobrevivió solamente una persona que pudo huir. Y cuando lo encuentra, a este hijo, era un hijo del sacerdote, le dice, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, que era el siervo que les comentaba de Saúl, jefe de los pastores de Saúl, Doeg el edomita, que no era de Israel, él había de hacer saber a Saúl. Entonces nos preguntamos si David sabía que esto iba a pasar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué expuso a todo un pueblo a la muerte? Y de hecho que murió todo ese pueblo para salvar su vida. ¿Dónde está ese David que conocíamos que era capaz de dar su vida por todo el pueblo de Israel, que se enfrentó a Goliat y que dijo, bueno, yo me enfrento porque vino a insultar al pueblo de Dios? Y él había sido ungido para ser rey de Israel. ¿No tendría que haber más bien protegido a las personas? Pero no. En estas circunstancias vemos a un David que solamente piensa en sí mismo, que piensa en satisfacer sus propias necesidades, en salvarse él, en recibir él los beneficios y no le importa nada de los demás. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar eso también? Y por eso sacamos una gran enseñanza de esto, ¿no? ¿Por qué actúa David así? ¿Cómo puede ser que actúe así? ¿No? Ese hombre que sabemos que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué lo hizo David? ¿Por qué arrojó por la borda todos esos años de integridad y dijo una mentira tan descarada? Él ya había
¿no? He expresado una preocupación muy grande por el pueblo de Dios antes de poder salvar al pueblo de Dios, pero en este momento se olvida de eso. ¿Por qué piensan ustedes? Bueno, porque en su razonamiento humano, como nosotros también a veces razonamos humanamente, encontramos justificativos para actuar fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y es lo que debemos cuidarnos. Cuando nosotros empezamos a racionalizar todo, digo, bueno, yo hice eso porque Saúl me perseguía, porque si no hacía me iba a morir y tuve que pasar hambre en el desierto, tuve que andar huyendo y es injusto lo que me pasa. Él empezó a pensar como pensamos nosotros, los seres humanos, cuando no confiamos en Dios. Mi situación es tal que justifica mis acciones o mis responsabilidades. Y no hay ninguna situación que pueda justificar mi falta de responsabilidad, mi falta de fe en Dios, porque sea lo que sea, que nos enfrentemos aún a la muerte, no debemos dejar que nuestros justificativos nos hagan tomar malas decisiones. Recuerde eso. Todos tenemos una máquina así de racionalizar las cosas y justificarnos. No, lo que pasa es que me trató mal mi jefe, entonces por eso yo le devolví, le di una cachetada. No es justificativo. Bueno, estaba apurado. ¿Vio cuando a veces nos paran en el semáforo, cruzamos el semáforo rojo, pasamos la velocidad, a alta velocidad, un cartel, excedemos la velocidad y nos para la policía y dice, y el policía nos pregunta, ¿y por qué iba usted tan rápido? Y siempre tenemos algún justificativo. No, lo que pasa es que estaba apurado, no vi el cartel. En vez de reconocer nuestros errores, en vez de reconocer, sí, iba más rápido porque vi el cartel, pero no me importó. Y no justificarnos. Cuando uno se autojustifica, entonces es más difícil obtener el perdón. Es bueno reconocer. Lo hice porque tomé una mala decisión y merezco, ¿no?, la sanción o merezco la multa porque no tengo justificativo. A veces uno puede chocar con un vehículo y dice, ay, no te vi, pero eso no es justificativo, chocaste y habrá que pagar las consecuencias. Entonces, qué importante es cómo nosotros actuamos en la vida cuando nos toca visitar así situaciones o pueblos como Nob. Todos tenemos un Nob y no debemos claudicar, no debemos desestimar las cosas malas, traen consecuencias malas. El juntarnos, acá había uno que fue y lo delató a David, ¿no? Y él sabía que iba a pasar eso. Y a veces juntarnos con personas que nos pueden dañar, aún sabiendo nosotros vamos y estamos y hablamos y actuamos junto a personas que sabemos que nos pueden hacer daño porque no son personas que están con la mente de Cristo o cerca de Dios, pero desestimamos eso. Como que bueno, no importa. Yo sé, dice David, que iba a pasar eso. Bueno, si sabías, tendrías que haber actuado de otra manera. Debemos cuidarnos de vivir así. Si nosotros estamos en situaciones parecidas a David, estamos viviendo en ese Nob actual, estamos siendo perseguidos, estamos dudando, estamos claudicando de nuestros principios, traicionando nuestras propias convicciones, dañando nuestro testimonio. Hay algo que Dios dice en su palabra y es que debemos volvernos a Él. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no debemos abusar de esa gracia tampoco, porque a veces decimos, bueno, yo
no voy a hacer algo bueno, pero yo sé que Dios me perdona después. Y como abusando, ¿no?, de la bondad y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser perdonados. Escuche bien esto, podemos ser perdonados. Dios siempre nos va a perdonar, pero las consecuencias vienen igual. David tuvo que pagar las consecuencias de esto. Yo creo que esas imágenes de toda esa gente que murió por causa de su error, por causa de su egoísmo, Dios lo perdonó, pero esas caras, esa gente no lo debe haber dejado. Él debe haber recordado eso durante su reinado, durante sus batallas, hasta el último momento de su vida. Tiene que haber estado eso presente. Porque las cosas que hacemos nosotros, sí, Dios nos perdona y nos puede restaurar, pero las consecuencias muchas veces tenemos que sufrirlas. Y ojalá que si nos arrepentimos de verdad, Dios también tenga misericordia y nos libre, o por lo menos nos ayude a pasar por esas consecuencias, porque a veces son tan difíciles esas consecuencias y no las podemos soportar. Pero que Dios nos ayude a sufrir las consecuencias de nuestros errores con altura, ¿no? Y como le digo, tratando de no justificarnos tanto, bueno, yo hice esto por tal y tal, sino porque lo hice y cometí un error, me equivoqué. Pero yo sé que estoy arrepentido y pedí perdón a Dios, o pido perdón a Dios, Dios me va a perdonar. Y yo espero que las consecuencias de mi error no me dañen. Y es muy importante hacer reflexión de eso hoy que tenemos el pan y el vino, de observarnos a nosotros mismos, de que las consecuencias de nuestros errores no nos ganen la pulseada, que esas consecuencias no nos terminen alejando de Dios, todo lo contrario, que nos sirvan de enseñanza como esto, ¿no? Después sigue la historia, David salió de ahí, fue a otro pueblo, ahí también casi tenía el peligro de perder su vida. No tuvo otra cosa mejor que fingir ser un loco. Y así anduvo huyendo hasta que llega a una cueva, la cueva de Adulam, y ahí es como que él recién puede retomar su comunicación, corregirse él mismo en cuanto a su fe. Y ahí es donde él recién puede expresar esa confesión hacia Dios, ¿no? Y qué lindo que es cuando él confiesa eso. Hay uno de los salmos que dice que el justo pasa por muchas aflicciones, pero de todas ellas lo librará el Señor. Quiere decir que quizás nosotros como justos, no porque seamos justos, buenos nosotros, sino porque fuimos justificados justamente por eso que vamos a celebrar hoy. Porque Cristo nos justifica con su sangre, con el precio que Él pagó por nuestros pecados. Dice, el justo muchas aflicciones pasa, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Usted cree eso? Yo creo que si bien vamos a pasar por necesidades, por aflicciones en la vida, pero tenemos que estar seguros de algo, que de todas esas aflicciones nos librará el Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos guía. Gracias porque estás con nosotros, como dice el Salmo 34. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Clamé al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Señor, que podamos encontrar en esa cueva de Adulam como lo encontró David, quizás en este templo, en tu presencia, podamos retomar nuestra fe y volver a creer
que tú eres nuestro refugio. Volver a creer que en ti podemos vencer a Goliat, a todos los gigantes que se nos presenten. Solamente si podemos creerte y no traicionar nuestros principios, no renegar de nuestra fe, no dudar de tu palabra, sino mantenernos firmes. Qué diferente hubiese sido la historia si David se hubiese mantenido firme, creyendo en ti. Pero a veces nuestras malas decisiones provocan mortandad alrededor nuestro. Líbranos de eso, Señor. Que no provoquemos muerte en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, sino que haya vida, que podamos decir que en ti confiamos. Que, como le dijiste a María, si creemos, veremos tu gloria, Señor. Si creemos en ti, aunque esté muerto, el que esté muerto vivirá, porque tú tienes poder para aún resucitar a los muertos. Bendícenos y danos esa fe de hierro inquebrantable. Aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida podamos creerte. Aún en la necesidad, aún en el conflicto matrimonial o en el noviazgo o en las crisis más grandes en la familia, con los hijos, podamos creerte a ti y no vacilar y no renegar de ti ni de nuestra fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.